107, que le va fácil a usted, creo que de 10 a 60 unidades tributarias, no, mentira, la media son, sí, de 10 a 60, en la media son 30 unidades tributarias, que es el 107. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos sanciones con incrementos que se agravan en la medida que usted, contribuyente infractor, no haya aprendido una lección con el primer procedimiento y cuando la fiscalización le vuelve a ir, le consigue el mismo incumplimiento y te va agravando la pena hasta un techo máximo, que es lo que te establece la norma. Si tú vas por un genérico, la propia disposición en materia de aplicación de penas para multas que tienen están comprendidas en todos extremos, es la aplicación del término medio. Y es posible que a ti te agraven o te atenúen en función de las atenuantes o agravantes que pueda apreciar el funcionario fiscal al momento del procedimiento. Fíjense lo que tenemos, sanciones que te aplican con más gravedad en la medida que tú sigas incumpliendo. Número 2, tienes la posibilidad de dos extremos y un término medio que puede ir para arriba o para abajo si yo tengo agravantes o atenuantes. ¿Ok? Eso en definitiva me lleva a la justicia de la aplicación de la norma, porque no tiene la misma naturaleza el contribuyente que está incumpliendo por primera vez un deber formal al que ya lo tiene como una cuestión habitual, recurrente o casi que de su práctica común. Entonces estamos metiendo a todos en el mismo saco, porque hoy en día el diseño del Código de 2014 viene para lo que nosotros llamamos el derecho penal sanciones con montos fijos. Una sanción con monto fijo donde independientemente si es la primera vez, la segunda, la 20ª, la 30ª, que te está fiscalizando el fiscal y te está consiguiendo con el mismo incumplimiento, te va a aplicar de manera irremediable el mismo monto de pena. No hay posibilidad de que te gradúen en ese monto fijo que tiene la pena por atenuantes la cuantía de la misma, porque no hay cabida para que te gradúen para abajo o te incrementen hacia arriba el valor, porque el monto es uno solo. Y eso es terrible. Eso es terrible porque sencillamente no me das cabida a mí de poder demostrar que hubo, por ejemplo, un problema de sistema, de que atracaron al motorizado cuando iba al banco a llevar las planillas, que ahorita casi eso no se usa, pero todavía hay gente que lo hace. Hay circunstancias que son ajenas a la voluntad del infractor que lo llevan a incumplir con un deber formal. Eso ya no existe en el Código 2014. Y no existe porque las sanciones son de monto fijo. Por ejemplo, una sanción por usted presentar fuera de plazo su declaración de impuestos, hoy en día es de 5 unidades tributarias. Al margen de lo que sería el interés moratorio, por supuesto, y lo que sería el ilícito material del 1%. ¿Ok? Eso es en el esquema de hoy en día. En el 2014, presentar una declaración de impuestos fuera de plazo le va a conllevar a usted una sanción de 150 unidades tributarias. Por la razón que sea. Incluso, aunque sea una declaración pago cero, 150 unidades tributarias. Por la mera informalidad de no haberlo hecho en el plazo. Y aparte de eso, te van a fijar una clausura de establecimiento que creo que para declaración de impuestos es de 10 días continuos. Monto fijo, ahí no tienes más para dónde agarrar, porque no tienes límite máximo, no tienes límite mínimo, no tienes derecho a pedir la aplicación de atenuantes cuando recurras a la famosa multa. Y por otra parte, la clausura, por supuesto, es instantánea. En el momento que te determina la aplicación del procedimiento fiscal y el incumplimiento de cuestión, te están bajando, como están haciendo hoy en día, por supuesto, te van a sacar 10 días. No sé si se ve la gravedad del asunto, ya vamos a ver. Por eso cuando decían en vísperas de la entrada en vigencia, en vísperas de la publicación en Gaceta del Código, que las sanciones eran para los contribuyentes especiales, eso fue una gran mentira. Eso fue una gran mentira, porque estos incumplimientos son para Raimundo y para todo el mundo. Inclusive para una persona natural, por aquello que uno no distingue la ley y no puede distinguir el intérprete,
El código a mí no me determina, son 150 unidades tributarias si es una persona natural o jurídica, o tanto si es para. Esos son 150 para el que sea. Y eso es lo que hay. Entonces, la recomendación, señores, que normalmente en época de declaraciones el sistema colapsa y se pone espantoso. Yo sé que por práctica común eso es razonable porque eso es habitual. Yo trato de extender financieramente al máximo el pago del tributo porque eso es dinero que, bueno, va para el pozo de la Tesorería Nacional. Y yo, si tengo 90 días, pues trato de pagarlo o extenderlo lo más que pueda para poder capitalizarme esa parte del dinero que normalmente recibe para una contingencia, qué sé yo. Anticipe porque el sistema colapsa. Ustedes saben cómo se pone, ustedes son contadores y saben lo horroroso que se pone el sistema en las últimas 2 semanas. ¿Ok? Las clausuras, como les comentaba en un momento, vamos desde 5 hasta 10 días continuos. Imagínense ustedes, por no registrarme en el RIF, me van a clausurar el establecimiento. Por actualizarme fuera de plazo en el RIF, me cierran el establecimiento. Por no renovar el RIF. Ajá. Aquí tenemos la... Vamos a echar el cuento. Me voy a detener un poquito en esta parte porque esta es la parte medular, sobre todo para el trabajo que hacen ustedes, porque este es el dolor de cabeza de cuando sale la administración tributaria a aplicar famosos programas de verificación de reformas. Alguna cosa consiguen y anterior que hoy en día libros y algunos incumplimientos en facturas es lo que te genera clausura. ¿Okay? Donde ustedes ven a los fiscales, y eso es común, que si no ven, busquen, o si no ven llamando, mira, pero es que no consigo nada, y tú escuchas al otro lado que le dicen, pero es que tiene que tener algo, porque eso es así. Yo no estoy inventando nada, eso es así. Entonces, claro, ya el trabajo va a ser más suave. Va a ser más suave porque no vas a tener que esperarte mucho revisando libros o revisando las formalidades de la factura. Porque basta con que yo llegue, por ejemplo, y te consiga con que tienes la inscripción del RIF con alguna irregularidad. Me voy a permitir leerles el diseño de cómo, de las normas, para que veamos. Administración tributaria. Esto lleva 150 unidades tributarias y clausuras de 5 días. Contigo. Si hoy en día el CENIA sale a aplicar procedimientos los jueves, va a cerrar jueves, viernes y sábado. Ahora creo que van a tener que salir el lunes para cerrar la semana completa. Pero esto es profilaxia, lo que van a hacer ustedes como asesores, como consultores. Que está mosca con él, y sobre todo con libros y registros, porque esto va a quedar como la propaganda aquella del chip, en lo que la primera pasa, la segunda lo repasan, así más o menos. Algo voy a tener, y algo voy a tener que me va a generar clausura.
y es lo más triste, ¿no? A mí me preocupa que es que la reforma no fue recaudatoria para sincerar el pago del tributo donde pagaran más los que más tenían, porque no me estás atacando el enriquecimiento real de los que más tienen, hablando en términos de progresividad del tributo. Estamos hablando es de que independientemente de la capacidad contributiva de cada quien, porque no va a ser lo mismo 150 unidades tributarias para una bodeguita en San Jacinto que 150 unidades tributarias, por ejemplo, para Marco. El peso no es el mismo. Estás condenando al pequeño empresario, al pequeño comerciante, al que tiene un negocio familiar, al que tiene una mediana empresa, a que tenga que estar sufragando esto porque algo te van a encontrar. ¿Okay? Inscribirse en los registros de la administración fuera de plazo. Clausura de 5 días, 50 días. Proporcionar o comunicar la información relativa a los antecedentes de datos para la inscripción o para la actualización en los registros de forma parcial, insuficiente o errónea. ¿Ok? 50 unidades tributarias. Y esto es terrible porque se supone que ¿quién va a determinar el error cuando yo actualizo mi RUF? ¿Cómo determino yo un error en un procedimiento de verificación? El error lo determino cuando salgo a notificar a alguien. Resulta ser que me pusiste una dirección X, la dirección existe, pero resulta ser que no coincide la nomenclatura con la que está en la calle, con la que tú me estás colocando en el registro. Entonces ahí yo no voy a verificarte el incumplimiento en el mismo momento, sino que yo lo voy a evidenciar cuando te voy a aplicar el procedimiento de verificación. Y es en ese momento cuando, si lo demás está perfecto, por aquí te voy a cerrar. Es lo que les estoy diciendo. Entonces, mucho cuidado cuando carguen su información en el registro de información fiscal, que normalmente hay errores, algo por una cuestión, y rebotaron a la persona que estaba llevando un RIF con dirección de San Diego, pero el código postal era de Valencia, y se lo rebotaron en el banco. Imagínense ustedes, nosotros, bueno, ellos en el serial, dirección de un sitio, código postal de otro. Eso es un error. Eso es un error que da cuenta a la aplicación de él. Se lo estoy poniendo extremo porque esto es lo que uno ve a diario. Si nada más en registros contables, registros especiales, ustedes ven cómo la administración tributaria se inventa unos criterios que no están ni siquiera en el reglamento, porque casi que es a capricho del funcionario que le aplique el asunto, si la columnita está aquí, si tiene que ir abajo el resumen, si tiene que ir a la derecha. Oye, mira, tú vas al reglamento y tú no consigues absolutamente nada de eso, porque se supone que son libros que no van con ninguna formalidad salvo las que están establecidas en el propio reglamento. Si tú me aplicas una interpretación consona con lo que son los postulados jurídicos de hoy en día, tú tendrías que tomarme lo mismo que apliques para otras cosas. No me sacrifiques el fondo por formalismos inútiles, pienso yo. Pero bueno, como quiera que sea, nos metemos el chip en la cabeza de que esto es, en caso de duda, a favor del fisco. Y esto es lo que es. ¿Okay? Luego tenemos no proporcionar o comunicar a la administración tributaria dentro de los plazos establecidos las informaciones relativas a los datos para la actualización de los registros. 100 unidades tributarias. Esta es la que le van a aplicar cuando usted dejó pasar los días de la providencia del RIF, me acordé tarde y renové tarde. Esa no se la va a aplicar el fiscal, esa la está sacando ahorita la división de recaudación. Revisó que el asunto está fuera de plazo, le va a llegar a su casa la multa. Y el día que le llegue la multa, me imagino que van a tener que facultar al funcionario que le notifique la multa para que le cierre el negocio porque lleva cláusula. Además. Luego tenemos los ilícitos formales relativos a llevar los libros y registros contables especiales. Antes de iniciar con esto de los libros contables, si nosotros vemos las multas hoy en día, por no inscribirse en los registros o hacerlo fuera de plazo, la multa creo que hoy en día es de 50 unidades tributarias. Es dura,
porque por supuesto, ¿qué controla la administración con el registro? La administración tributaria, para ella es importantísimo el registro, porque es una manera de seguirle la pista no solamente al contribuyente, sino también a las actividades económicas del contribuyente. Es una manera de ejercer el control tributario. Eso es normal en cualquier administración tributaria del mundo, porque a través del registro es que perfectamente yo cruzo información con bancos, cruzo información con cualquier organismo público. Con esa información yo puedo ubicarlo a usted para practicarle cualquier notificación y todo aquello que tenga que ver con el hecho imponible. Eso es necesario. ¿Bien? Pero el problema es que la administración hoy en día interpreta conforme a esto, que es que en la medida que usted me está impidiendo llegar a una información veraz, clara y objetiva a nivel de sus registros, usted de alguna manera me está impidiendo a mí llevar mi efectivo control fiscal. Y entonces cuando incremente las multas de esa manera, es como que le está diciendo te estás escondiendo a propósito porque tienes algo que me estás ocultando. Y ya yo presumo, no que tú eres inocente, como es la presunción que debe existir porque eso es un mandato constitucional, es una garantía del debido proceso y la responsabilidad de la Constitución vigente, donde todo el mundo se presume inocente mientras se pruebe lo contrario. Aquí la presunción cambia por completo, porque yo estoy presumiendo que tú te estás ocultando porque te estás ocultando algo y tienes que tener algo y vas a tener algo, te vas a cerrar por algo, y esa es la multa. Luego tenemos el deber de emitir y entregar facturas. Hoy en día, el deber de entregar facturas tiene una graduación. Por cada factura que se entregue sin cumplir los requisitos, se calcula una unidad tributaria por cada factura con irregularidades hasta un máximo de 150 facturas. ¿Ven? Independientemente de eso, de alguna manera garantizaba cierto equilibrio y justicia en la aplicación de la pena cuando se trataba de negocios que facturaban poquito frente a negocios que facturaban bastante. Porque si yo no facturo mucho en el periodo y lo que tengo son 5 o 10 facturas con irregularidades, mi sanción iba a ser por las 5 o 10 facturas de tantas unidades tributarias como facturas tuviera yo con irregularidades. ¿Okay? El que tenía más facturas tenía más unidades tributarias en menos. El que tenía menos, por supuesto. Hoy en día no. Hoy en día son 150 unidades tributarias independientemente de la cantidad de facturas. Negocio pequeño, negocio mediano, negocio grande, empresa multinacional, lo que sea, eso es lo que se va a aplicar por irregularidades en la factura. Incumplimientos casi que igualitos a los que tenemos hoy en día. No emitir facturas, emitir facturas cuyos datos no coincidan con el correspondiente de la operación real o sean elegibles, así que acomodar la letra del que viene las facturas. Si escriben muy feo, pongan a otro, porque lo van a multar. No conserve las copias de la factura, altere las características de las máquinas fiscales, emita facturas o documentos con presidencia de los requisitos. Casi todo esto lo tenemos casi hoy en día. No entregar facturas, no exigir a los vendedores prestadores de servicios las facturas, aceptar facturas o documentos cuyo monto no coincida con el equivalente de la operación real, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta, amigos, que muchos de estos deberes formales que están aquí tipificados como ilícitos formales son considerados indicios de defraudación. Eso es así en el código de hoy en día, en este código. La diferencia, que se la comenté hace un rato, la diferencia entre el código de hoy en día y el código del 2014 es que en el 2014 se elimina la intencionalidad de la comisión de la disminución ilegítima de ingresos tributarios. Son indicios, pero yo en el proceso penal yo debo demostrar que la persona realmente hizo esas maniobras porque quería disminuir la carga del tributo y pagar menos de lo que le tocaba. El elemento intencional o dolo, que es el elemento característico sobre cuya base se sanciona en materia penal y por eso se sanciona con penas restrictivas de libertad, porque hay una vinculación directa entre la gente y el daño que se produce. Y hay todo un entramado de ideas y de intención para que el daño se produzca. Y es diferente el presupuesto de aplicación de las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas se aplican es sobre la base de la comisión de un ilícito porque se incumplió un deber formal. A mí no me importa qué intención tuvo usted, sus circunstancias
si no son realmente demostrables como casos fortuitos, fuerza mayor, son ajenas o son válidas, mejor dicho, como excusa para que usted no sea susceptible de ser multado. ¿Okay? Por ejemplo, oye, mira que presenté fuera de plazo porque se fue la luz y no había internet en la casa. Es verdad, no fue culpa tuya, pero resulta ser que el incumplimiento está allí. Una causa extraña no imputable demuestra con suficiente justificación ante la administración tributaria y verá si se la toma o no se la toma. ¿Okay? Que de repente no, mira, que yo no sabía que eso era así. La ignorancia de la ley no excusa el incumplimiento de las normas. E independientemente de que usted ignorara el asunto, si está incumpliendo un deber formal, pues la administración lo va a multar. Ese es el presupuesto de aplicación de las sanciones de tipo pecuniario. No me importa la intención que tuvo el sujeto. Voy y verifico. Si esto no está, usted está multado. Ay, que no sé qué, que yo tuve esta circunstancia, que se me murió mi abuelita, que no. No, eso es ajeno a lo que hace la administración tributaria cuando se trata de la aplicación de ley. Es diferente cuando se trata de delitos. Y me refiero en concreto al delito de naturaleza tributaria, donde lo que importa es si usted realmente utilizó todo su conocimiento o hizo todas esas maniobras para pagarme los impuestos. Por eso es que hay una relación directa de una pena corporal a un autor directo, porque se establece en proceso penal esa vinculación estricta y estrecha que existe entre el daño que se ocasiona y el agente o el presunto de la suerte. Cuando yo en la ley le atribuyo carácter culposo porque elimino el elemento intencional a la defraudación, yo lo que le estoy diciendo a todo el mundo es que si usted está incumpliendo ilícitos materiales, además de los ilícitos formales que yo le puedo determinar en el procedimiento de fiscalización, usted téngalo por seguro que va a ir allá, a Tocorón, por defraudador tributario. Porque basta con que se configure culposamente el asunto para que usted le sea atribuida una responsabilidad directa en materia penal tributaria. Eso es delito, eso es delicadísimo. Porque no están demostrando la intención de ocasionar el daño, y eso es prácticamente una sanción administrativa con una pena de tipo corporal. A mí como abogado eso me preocupa. Todo esto que está aquí, insisto, constituye indicios de defraudación. Si nosotros vamos, ¿perdón? Irán a hacer cárceles nuevos o irán a sacar los malandros para meterlos presos a los empresarios, a los contadores. Necesitan espacio para... Ya tú vas a ver a dónde va dirigido esto. Ya tú vas a ver. Constituyen ilícitos tributarios relacionados con el deber de llevar libros. Los libros, 150 unidades tributarias, la clausura y el días continuos. Todos los deberes formales que nosotros ya manejamos y todas las formalidades y cumplimientos de los libros son las mismas. Piense que todos los ilícitos tributarios de tipo formal que estamos revisando, todos llevan clausura. Y esto de verdad que... Incluso el deber de permitir el control de la administración tributaria también lleva clausuras establecidas. ¿Okay? Cuando en el código actual, el 2001, solamente registros especiales y algunos casos de pago, cuando no se entrega. Y tenemos esto señalado en amarillo, que es lo que se pasó mucho a través de los medios de comunicación, el énfasis para los contribuyentes especiales. O sea, ya las multas venían incrementadas de una manera grotesca, porque de verdad se pasaron. Pero aparte, si tú tienes una calificación como sujeto pasivo especial, el monto de las 150 unidades tributarias, póngase usted, se va a aumentar en un 200%. Es decir, que si tú eres sujeto pasivo especial, el 200% de 150 sería 300. ¿Ok? Esa va a ser tu multa, porque eres sujeto pasivo especial. Todo el mundo es especial, hasta las cooperativas son sujetos pasivos especiales.
Pero como las cooperativas ahora van a pagar impuestos sobre la renta, van a tener que pagar la multa. Está fácil. Estos son los otros ilícitos. Estos ilícitos son los ilícitos materiales. El ilícito formal obedece al control y a la pena que se establece en caso de que el contribuyente incumpla un deber reputado como formal por la ley. Son importantes los deberes formales porque en teoría de la gestión tributaria, si tú vas a un contribuyente y le aplicas un plan de rectificación de deberes formales y hay mucho incumplimiento de deber formal, probablemente la declaración que está presentando ese contribuyente no está muy ajustada a lo que debería estar ajustado. Y el deber formal, en esencia, no es más que un indicador de cuán cierta, válida y real pudiera ser la situación de fondo de ese contribuyente. Para eso es que existen los deberes formales en el de tributos. Son un indicativo, un indicador. Mayor incumplimiento, menos que hasta la famosa declaración de contribuyente que tenga sus deberes formales al máximo, que no incumpla esa declaración, ténganlo por seguro que se ajusta probablemente en su casi totalidad a la realidad de la persona. Es por eso que el deber formal se considera como un indicio de reclamación. ¿Por qué? Porque un registro con asientos que no corresponden, unas facturas con algunos errores o omisiones, una duplicidad en registros contables, declaraciones recurrentemente presentadas fuera de plazo, pues mira, cuando tú las analizas en contexto, te vas dando cuenta de cuán verdadero o falso es el monto del tributo que está allí. Y por esa razón, cuando tú ves esos indicios aislados y los pones en un solo paquete, de repente se toman como indicios, pero no necesariamente como certeza de que el contribuyente está maniobrando para evadir el tributo. ¿Okay? Por eso es que es peligroso hacer abstracción del elemento intencional para tipificar el delito de defraudación fiscal. Bien, es distinto. Aparte de los deberes formales que se incumplen, por esencia, los contribuyentes y los sujetos pasivos están llamados a cumplir con los deberes esenciales o materiales del tributo. Estos son los que vienen asociados al cumplimiento de la obligación tributaria. Por esa razón puede una persona, póngase usted una cooperativa que anteriormente no declaraba impuestos, ser sancionada como incumplidor de deberes formales, porque el deber formal debe ser cumplido por todo el mundo. Ahora, lo que sí era difícil que le aplicaran a una cooperativa o una sociedad civil sin fines de lucro era una sanción por ilícito material de su propia declaración, porque naturalmente no presenta declaración de impuestos porque se recibe en en teoría no recibían el impuesto. Estos ilícitos materiales, insisto, vienen de la mano con la obligación tributaria y castigan es el hecho de que de alguna u otra manera disminuí el monto de lo que a mí me tocaba pagar de impuestos o retrasé el monto de lo que yo debía pagar o sencillamente retrasé, omití o retuve y no enteré cuando se trata de mi obligación como agente de retención, que también es una obligación de pago. En el primer caso, cuando se trata de mi declaración, es mi situación de pago respecto de mi propia deuda. Y en el otro caso, cuando se trata de la agente de retención, se trata es de mi obligación del impuesto que yo debo anticipar por cuenta de un tercero. Es decir, no es mi deuda, pero forma parte de mi condición de agente de retención, que es abstracta, al margen, separada y autónoma e independiente de mi condición de contribuyente. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá el primer ilícito material, que es el famoso retraso en el pago del tributo. Presenté declaración fuera de plazo. Por allá tengo mi declaración temporal de 150 unidades tributarias por presentación extemporánea por el deber formal, ¿okay? Mi clausura del establecimiento, pero además de eso, si esa declaración me generó pago, tengo la aplicación de la sanción que está señalada. Bien, tenemos 0,28 sobre el monto del tributo que se retrasó por cada diario hasta un año y máximo y hasta un máximo del 100%. ¿Qué hace el legislador aquí? El legislador empieza como que a seccionar el retraso en el enteramiento del pago del impuesto de esa declaración. Si al contribuyente fue extemporáneo
pero regularizó su situación de temporalidad dentro de un año después del cierre de la fecha en la que tenía que presentar, ¿ok? Y presentó antes del año, la sanción que se le aplica es 0,28 por cada día de retraso, hasta un máximo de un 100%, se calcula sobre la base del impuesto que se está enterando fuera de plazo. No sé si me siguen. Bien, si yo, por otro lado, estoy extemporánea, pero resulta ser que yo no fue que me retrasé un año en presentar la declaración, sino 2 años, ¿ok? Entonces entro con un ajuste que me lo da la propia norma, donde me dice quien realiza el pago de los tributos debidos fuera del término de un año, contados de la fecha en que debió cumplir la obligación, será sancionado adicionalmente con una cantidad del 50% del monto adeudado. Es decir, el 100% más el. Si no tuviste 2 años de retraso, sino 3, entonces el incremento, o sea, el monto adicional van a ser 150% del monto, más 150 para allá, más los intereses de mora, que quedaron igualitos. ¿Perdón? Están incrementando recaudación a punta de mora. La contravención es el ilícito que se le aplica al contribuyente en procedimientos de fiscalización. Póngase usted, están fiscalizando mis declaraciones presentadas. Póngase usted que yo ni estoy extemporánea, ni tengo cosas raras como indicio de defraudación, tengo que encontrar igual, por supuesto. Pero hubo un error, que es lo que ocurre en ocasiones, un error de interpretación en relación a cualquier norma tributaria que tiene incidencia directa en el cálculo del tributo. No necesariamente como el cumplimiento del formal, sino porque eso ocurre y esa es la sustancia de la declaración del impuesto. ¿Qué hace el contribuyente hoy en día? La administración le notifica el acta de reparo cuando existen esos ajustes a las declaraciones presentadas. Luego la administración notifica el reparo, el contribuyente recibe su acta de reparo y dispone de cuanto de 15 días hábiles después de recibir el acta de reparo para que él vea si acepta o no el reparo notificado por la administración. ¿Me sigue? Ok. En esos primeros 15 días, si yo decido aceptar el reparo, mi ventaja y mi beneficio como contribuyente es que yo presento mi declaración contributiva y la multa, que en condiciones normales hoy en día en un término medio es de 112,5% sobre el monto del tributo emitido. Cuando yo acepto el reparo en los 15 días, esa sanción de 112,5% queda reducida al 10%. Bien, esa es la ventaja de aceptar el reparo, porque la sanción va desde 25 hasta un 200% del monto del tributo aplicado un término medio. Por eso es que siempre se aplica el 12,5% sobre el monto del tributo. Esa es la sanción por contravención, donde el contribuyente se acoge al reparo y dice, bueno, yo no voy a seguir con esto porque me van a seguir transcurriendo mis intereses de mora. La sanción va a ser mucho más elevada, de aquí a que me notifique la resolución de su pago administrativo, a lo mejor hasta el cambio de unidad tributaria. Y entonces, financieramente, pues, el contribuyente evalúa sus opciones y decide acogerse al reparo. ¿Bien? Eso es lo que tenemos en el Código del 2000. En el Código del 2014, la sanción por contravención queda establecida de un 100 a un 300%. Es decir, la media sería un 200%. La media. Y la sanción reducida cuando yo acepto el reparo en los 15 días, que hoy en día, como les comenté, es del 10%, en el Código del 2014 pasa a ser del 30% sobre el monto del tributo. Por supuesto, más los intereses de mora y cualquier otra cosita adicional que se le. ¿Okay? Eso lo establece el artículo 112 del Código y no, el 112. El 112. Y mediante acción o omisión y sin perjuicio de la sanción establecida en el 119, el 119 es la defraudación. ¿Ok?
causa disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones y otros beneficios fiscales, será sancionado con multa de 100% hasta el 300% del tributo emitido. En los casos previstos en el artículo 196, el artículo 196 es el de que nosotros llamamos el allanamiento, cuando yo acepto el reparo. Se aplicará la multa en un 30% del tributo emitido. Así quedaron ajustadas las sanciones. El que obtenga devoluciones o reintegros indebidos y sea capturado en eso por parte de la administración tributaria, la sanción va a ser de 100% al 500% de lo que obtuvo indebidamente como devolución o reintegro. Aquí al lado, cada uno de estos conlleva ilícito tributario penal. El incumplimiento de anticipar a cuenta, 100% por omitirlos. Este es el caso concreto de las declaraciones estimadas. Cuando yo decido a mitad del camino, sin cumplir con la formalidad notificatoria de la administración tributaria, que me di cuenta que el enriquecimiento va a ser inferior y que no voy a tener renta que declarar, y omito unilateralmente, sin participar debidamente a quien corresponde el asunto, y decido no pagar los anticipos, la sanción que me van a aplicar es esta. Así que por cualquier medio, por cualquier vía, por cualquier circunstancia, sométanse a sus deberes formales porque va a ser mucho más barato. ¿Okay? Septiembre. Yo te lo voy poniéndome los zapatos de la administración tributaria. Yo voy a decir, bueno, lamentablemente usted participó pero obtuvo ingreso y aplicó la sanción. Porque ¿qué es lo que toma en cuenta la administración al final del camino? Que haya habido lugar al enriquecimiento que dio cabida para el pago del anticipo. Aunque hayas notificado, sí, materialmente, cuando llegues al final del ejercicio, ves la declaración, tanto estimada como la definitiva, y ves como un enriquecimiento, pero notificaste a mitad de camino, por eso que no tenías, pero si tuviste, la multa te la van a aplicar, aunque hayas participado. Sí, disculpa, Flor, me gustaría que hiciéramos 5 preguntas y respuestas para usar el micrófono y decir todos para no Ok. Sí, para que la señora licenciada nos dé ese espacio. Gracias. Ok. Anoten las preguntas. Ok. Luego tenemos el incumplimiento del anticipo a cuenta, 100% del anticipo por omitirlos y 0,05% por retraso hasta un 100%. Entonces, tengan en cuenta el asunto. En el único caso que a mí la notificación me va a salvar es que efectivamente al cerrar el ejercicio no tenga el mismo enriquecimiento del ejercicio anterior, que fue sobre cuya base yo calculé mi declaración estimada. ¿Ok? Y en el caso de la sanción penal para este tipo de incumplimiento, solamente cuando hubo falta de enteramiento. ¿Okay? Luego tenemos el incumplimiento de las obligaciones de retener, percibir o enterar los tributos. Estas son importantísimas, esenciales, son onerosísimas y por supuesto son las más comunes porque hoy en día casi todo el mundo ha sido señalado como sujeto pasivo especial para convertirlo en agente de retención del impuesto al valor agregado. En materia de impuestos sobre la renta es menos común porque son más sencillas las retenciones, son de un mes más o menos, pero el tema de la declaración de las retenciones IVA es más delicado porque por supuesto el volumen de operaciones es mucho mayor y a casi todo el mundo lo están notificando como sujeto pasivo especial. Ahí me sucede. Puede ser hasta el 1000% de la sanción de las cantidades retenidas y no enteradas. ¿Qué tenemos aquí nosotros en materia de retención? En materia de retención siempre se maneja una máxima. En caso de duda, sobre todo, porque hay 3 tipos de incumplimiento. No retener, retener y no enterar, retener por montos menores a los establecidos en la ley. ¿Bien? Si yo retengo y no entero, ese es el peor de todos. Ese es el peor de todos porque ese conlleva sanción restrictiva de libertad.
porque estoy quedándome con un enriquecimiento, con un ingreso que no es mío. Lo que es peor, estoy disminuyendo un ingreso de un sujeto activo calificado, que en este caso es la República. Y aparte de todo, y de aquí viene la gravedad del asunto, aunque no hay exposición de motivos para primero que esa es la razón, yo estoy mermando el ingreso recaudatorio de la República que le permite cumplir con sus planes sociales. Y por eso la gravedad de las cosas. Eso es así. Vamos a ver las penas, porque ahí están englobadas solamente por el 1000% de las cantidades retenidas y no enteradas. Artículo 115. Por no retener o no percibir, imagínense ustedes, 500% del monto no retenido o no percibido. 500%. Por retener o percibir menos de lo que corresponde, con el 100% de lo no retenido o no percibido. En caso de duda, aplique el porcentaje mayor. ¿Okay? Por enterar cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras fuera del plazo, con multa que va de 5% de los tributos omitidos o percibidos por cada día de retraso, esto es diario, hasta un máximo de 100 días. Quien entere fuera de este lapso o sea objeto de un procedimiento de fiscalización o verificación, se le aplicará la sanción prevista en el numeral siguiente. El numeral siguiente establece una sanción del 1000% del monto de las cantidades, sin perjuicio además de la aplicación de la pena corporal del 119 por apropiación de fondos del Estado. ¿Okay? Entonces, el que retiene y entera tarde, 5% hasta un máximo de 100 sobre el monto retenido y enterado temporalmente. Si fue que la administración llegó y usted no ha enterado nunca, le van a aplicar el del 1000% del monto de las cantidades más el no haber enterado. A la final ese es un poco raro que ocurra, porque en definitiva cuando la administración tributaria llega a aplicar el procedimiento, lo primero que hace el contribuyente y la gente de retención es salir a enterar lo que debe. Porque bajo cualquier premisa pues se evita la aplicación de la pena corporal. Hoy en día, ya vamos a ver los casos de los delitos, hoy en día se pide que la persona que se quedó con el dinero retenido y enterado haya tenido intención de hacerlo y que haya obtenido un enriquecimiento a expensas del sujeto de la obligación tributaria. En el tipo penal que tenemos ahora en el Código del 2014, eso queda eliminado. Basta con que usted cobre las retenciones y no las integre, independientemente de si obtuvo o no un enriquecimiento indebido, independientemente de si tuvo o no intención de quedarse. Basta con que usted se las quede y ya. ¿Bien? Luego tenemos otro ilícito material ya relacionado con lo que comercializan o expendan especies grabadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo en régimen aduanero. Eso no tiene que ver con rentas internas, pero esto tiene que ver directamente con la gente que trae bienes en regímenes temporales de admisión para reportarlos una vez que se cumple el cometido fin para el cual se trajeron. Muchas veces la gente viene, trae algo en ATP o esos aduaneros extraños que yo no manejo, pero entran por un tiempo y luego salen. No se causa el impuesto porque por supuesto no hay nacionalización de la mercancía, pero hay gente que se los trae temporalmente y después se olvida que tiene que sacarlo. Entonces para esos casos así, y lo que es peor, terminan mintiendo. Entonces para esos casos es que están en peligro. Vamos con los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad o defraudación tributaria. Tenemos el primer caso tenemos el caso de la defraudación en el numeral primero del artículo 18. En el numeral 2 tenemos la falta de enteramiento anticipo por parte de los agentes de retención o de percepción, insolvencia fraudulenta con fines tributarios, que aunque ustedes no lo crean, yo he visto casos de esto, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año esto es el artículo 118 del Código 2014.
en una época en que se estaba llamando a la desobediencia tributaria, ¿okay? Amparado, tal llamado, en el 350 de la Constitución vigente, que es el caso de la famosa desobediencia civil. Y se manifestó varias veces y hubo sectores políticos y sectores económicos haciendo llamado público para estas cosas. Por aquellos que se sentían, la gente se siente pues, que lo que paga por impuestos pues no se corresponde con las contraprestaciones que revisan, que reciben, inseguridad, etcétera, y todas esas cosas que nosotros padecemos. El punto de esto es que usted no puede llamar como protesta a que la gente no pague el impuesto que va a eso. Y esto es un delito que está tipificado aquí, que no tiene ninguna correlación con los delitos, con los incumplimientos de deberes formales, ni nada que se le parezca en lo que hemos revisado someramente hasta ahora. Dense cuenta que nada de eso está por allí como tipificado, porque no es ni incumplimiento de deber formal, no tiene que ver directamente con el cumplimiento de la obligación principal de pago de tributo, pero sin embargo constituye un tipo penal sancionado con pena restringida de libertad. Bien, por supuesto ahí hay cosas que no se preguntan, pero voy a pasar. Y luego tenemos en el numeral 5 la divulgación y uso de información confidencial con fines propios. Esto es algo que va orientado en concreto a funcionarios que manejan información relativa sobre todo a riesgo de transferencia. Es algo como que bien clarito. En materia de derecho penal tributario, desde el Código del 2001 existe algo que se traslada del Código Orgánico Procesal Penal, que es la famosa figura del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio no es más que la posibilidad que tengo yo de aceptar el delito que se me imputa. ¿Okay? Yo quedo, como dicen los chavos, rayada como delincuente en ese delito que se me está imputando, pero yo reconozco la autoría, me publican en unos carteles en las plantas bajas del Palacio de Justicia y se me exige del cumplimiento de la pena, porque ya yo reconocí la autoría y yo me sometí a la pena infamante de que mi nombre apareciera en un cartel de un tribunal penal a las puertas del Palacio de Justicia. Entonces tú vas a salir eso, te van a rayar y vas a quedar con antecedentes. Pero te libras de ir a tu juicio, a tu seguro. En materia penal, eso existe hoy en día en el Código del 2001, como existe hoy en día también en el Código del 2014, donde en estos términos del parágrafo único lo señala el legislador de la siguiente manera. En los casos de ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, a los que se refiere en el numeral 1, 2 y 3 de este artículo: defraudación, quedarme con el dinero retenido y no enterado, y el otro es la insolvencia fraudulenta por fines tributarios. La acción penal se extinguirá si el infractor acepta la determinación realizada por la administración tributaria y paga el monto de la obligación, sus accesorios y sus sanciones en forma total dentro de los 25 días hábiles de notificada la correspondiente resolución culminatoria. Este beneficio no procederá en los casos de reincidencia en los términos establecidos en este código. Es decir, me notifican la resolución culminatoria sumario que, por supuesto, es el acto administrativo firme donde me van a quedar señalados los incumplimientos, tanto materiales como la indicación de aquellos elementos que presupongan la comisión de un delito de naturaleza tributaria. Si en la resolución eso no está señalado, por supuesto que se le pasó al asunto y el acto administrativo hace fe y es válido en los términos en que ha sido expedido de esa manera por la administración tributaria. De tal manera que no pueden venir después a decirle, mira, si no lo pusieron allí, olvídese que no lo van a poner. Más adelante no se lo pueden venir a poner en un acto distinto, porque se supone que la defraudación tributaria presupone que cuando el fiscal le aplicó el procedimiento a usted, le dejó señalado en el acto de reparo tantos incumplimientos que estaban allí como indicios de defraudación existen en el código, y que la resolución culminatoria sumario, que es el acto de determinación con carácter definitivo dentro del procedimiento de fiscalización, se supone que se ajusta a lo que está en el acta de reparo. No puede venir a incorporar elementos en la resolución definitiva
que no hubieran estado señalados con carácter provisorio en el acta de reparo que le ha sido notificado a usted en su momento. ¿De acuerdo? De tal manera que es el momento donde se le puede dar inicio a la acción penal solamente a partir de la resolución culminatoria de su caso. Tengamos eso en cuenta, porque vamos a percatarnos cuando lleguemos ahorita al tema de las facultades de fiscalización de la administración, la adopción de medidas cautelares y la titularidad que tiene la administración tributaria para el ejercicio de la acción penal conjuntamente con el Ministerio Público, de que para defensa de los derechos de las personas contra quienes eventualmente llegara a obrar un procedimiento de esta naturaleza por un delito tributario, no va a ser sino hasta notificar la resolución culminatoria de sumario, donde usted eventualmente le van a dar cuenta de la acción penal en su contra. Antes no, por mucha facultad que tenga la administración para venir a darle inicio a la acción penal. Y antes no, porque en el acta de reparo todavía no hay carácter definitivo de la comisión de los ilícitos que usted se le está imputando. Y esto es súper delicado, porque incluso en el acta de reparo, yo como fiscal puedo venir y aplicarle su medida cautelar sin ni siquiera acudir a un tribunal de justicia. Porque las medidas cautelares ahora son competencia de la administración tributaria. Y la medida cautelar se supone que se fundamenta en la base de un riesgo que existe en el momento en que no se va a aplicar el procedimiento de naturaleza tributaria. Y los elementos de riesgo, ¿cuáles van a ser cuando ni siquiera el código me los determina? Los elementos de riesgo que se van a tomar, y acuérdense de mí cuando eso llegue a aplicarse, van a estar asociados directamente a la naturaleza de los incumplimientos formales que le determina el fiscal en el momento de aplicar la justicia. Entonces, es realmente aterrador por lo que a mí respecta desde el punto de vista jurídico. No sé si ustedes como contadores, pero yo cada vez que veo esto, créanme que me asusta. Pausa. Proceso.